Entrevistas en El Mundo al Revés. Bienvenidos a El Mundo en Cuarentena, el podcast de El Mundo al Revés. Juan Manabela desde el Bolsón los saluda. Y en esta oportunidad tenemos la chance de haber hablado con Guadalupe Román, profesora de Historia, magíster en Museología, docente de Historia de la Educación Secundaria en Santa Fe, especialista en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación, integrante de la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana Mario Luis López, por eso es que vamos a hablar con ella en esta entrevista podcast, docente capacitadora de FESTRAM y de trabajadores de municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Nos comunicamos con ella para que nos cuente un poco sobre el trabajo de la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, sobre la red de afrodescendientes del tronco colonial y porque el 17 de abril se conmemoró un nuevo día del afroargentinos del tronco colonial. Así que tuvimos la oportunidad de preguntarle diferentes cosas. Bueno, antes que nada quiero saludar y agradecer la invitación de los integrantes del programa radial El Mundo al Revés, porque realmente me encanta esta propuesta que realizan hace tiempo ya y bueno, agradecerles por invitarme a esta entrevista. Les voy a contar un poco sobre el trabajo que realiza la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana Mario Luis López de la ciudad de Santa Fe. Bueno, esta institución surgió el 21 de marzo de 1988, justamente en el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Esta institución, que es independiente, sin fines de lucro, fue uno de los primeros espacios constituido no solo en el país, sino también en la región, en problematizar acerca de las dificultades que tenían los indígenas y afroamericanos y afroamericanas de ser reconocidos como etnias culturales. Ininterrumpidamente la Casa ha trabajado por la visibilización de la conciencia negra, el reconocimiento y la reafirmación de la identidad afro a través de diversas actividades educativas y culturales en distintos ámbitos de nuestra ciudad, pero también en el país y también en América Latina. ¿Cuál es el trabajo que realizan en la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana? Entre esas actividades puedo mencionar algunas porque realmente son innumerables después de 32 años de trabajo. Con los integrantes y las integrantes de la casa realizamos muestras de arte a cargo de artistas por lo general afrodescendientes de diferentes puntos del país, ya sea en espacios donde los santafesinos y las santafesinas concurren para recrearse, entretenerse, dialogar con la cultura, con las ideas y también con los diferentes lenguajes artísticos. También realizamos charlas y conferencias a cargo de especialistas en la temática, ya sea historiadores, historiadoras, antropólogos, antropólogas, docentes, integrantes también de la organización de la Red Federal de Afroargentinos y Afroargentinas del Tronco Colonial. También hemos realizado muchos talleres de percusión, sobre todo de candombe del litoral y candombe porteño. También nos reunimos para proyectar películas, documentales en distintos espacios educativos. Y a la vez también hemos participado en muestras de teatro. En la ciudad, una de las propuestas que surgieron en el último tiempo fue el recorrido por el casco histórico en los sitios emblemáticos que tienen que ver con la cultura afro. Y bueno, también siempre nos convocan de las escuelas, de las universidades, los institutos terciarios, incluso los museos, para dar charlas y conferencias en diferentes momentos. ¿Por qué se identifican como afroargentinos del tronco colonial? ¿A qué hace referencia este concepto? ¿Por qué afroargentinos y afroargentinos del tronco colonial? Bueno, esta designación no se da de manera aislada, sino que responde a una posición política para explicar desde qué postura abordan la cuestión de su descendencia. Con respecto a este término, fue acuñado por la Asociación Misibamba, fundada en el año 2008 en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, y alude a que estas familias que integran la red se reconocen como quinta y sexta generación de los esclavizados y esclavizadas durante la etapa colonial. Es decir, se conciben como preexistentes a la nación. Y esto no es menor, ya que implica una nueva construcción identitaria definida desde los propios cuerpos que se piensan a partir de sus historias
historias, a partir de su ancestralidad, de sus familias, ¿sí? Y también la palabra tronco implica un lazo con sus propias raíces, ¿no? Es un tronco que cada vez se va creciendo, que va echando raíces, y que también todas esas semillas que están alrededor de este gran tronco familiar están generando sus frutos. ¿Quiénes integran la red de afroargentinos? Antes de contarles quiénes integran la Red Federal de Afroargentinos y Afroargentinas del Tronco Colonial, mencionarles que el recorrido de esta red es arduo y constante desde hace casi 7 años. Justamente la fecha que se instituyó como el inicio de este gran espacio de militancia y de activismo fue a partir de la sanción de la ley número 26.852, que declara el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, que fue el 8 de noviembre del año 2013. Anteriormente a esta fecha tan significativa para los movimientos de afrodescendientes, algunas organizaciones de las que hoy forman parte de esta red ya venían trabajando de manera conjunta. Tal es el caso de la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, así como la Mesa Afro Córdoba Oficial y la Asociación Misibamba. Pero a medida de que iban trabajando en este territorio, otras organizaciones se fueron sumando a este trabajo colectivo, cooperativo y sumamente solidario y afectivo. En la actualidad, esta red federal está constituida por las siguientes agrupaciones: la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, Mario Luis López, la Asociación Misibamba de la provincia de Buenos Aires, también por Mesa Afro Córdoba, por otro lado Afroch de Chaco y Entre Afros de Entre Ríos. Las últimas en incorporarse fueron afrodescendientes del Valle de Punilla, también de Córdoba, y Coafro de la provincia de Corrientes. La red se reúne en 4 fechas durante el año. Allí asisten y participan los integrantes de las diferentes organizaciones. Estos encuentros son muy importantes, ya que en estos días se trabaja sobre los aportes de la cultura afro. La primera fecha donde se realiza el primer encuentro es el 6 de enero, porque se celebra el Día del Afrochaqueño y Afrochaqueña y la cultura afrolitoraleña, en conmemoración a la festividad de San Baltasar, en Chaco y Corrientes. En estas 2 provincias se realiza durante 3 días un abanico de actividades como charlas, muestras de arte, música, danza, también procesiones en torno al santo y otras celebraciones que congregan a miles de personas alrededor del barrio Cambacuá. La segunda fecha de la red es el Día de los Afroargentinos y Afroargentinas del Tronco Colonial, que se celebra los 17 de abril. La Casa de la Cultura Indo-Afroamericana logró en esa fecha, en el año 2009, una ordenanza municipal en el cual modificaba el nombre del Paseo de las 2 Culturas por el Paseo de las 3 Culturas. Un paseo que está ubicado en el casco histórico de la ciudad de Santa Fe. Y ese reconocimiento fue muy importante y significativo tanto para la comunidad afro-santafesina como para la comunidad afro-argentina, porque hasta el momento se hacía mención a los pueblos originarios y a los europeos como grupos que confluyeron en nuestro mestizaje cultural. Por eso, dada la relevancia de esta reparación histórica, a partir de allí la Casa de la Cultura proclamó al 17 de abril el Día de los Afroargentinos y Afroargentinas del Tronco Colonial. Y justamente ayer fue que conmemoramos ese día en Santa Fe, y que siempre realizamos también diferentes actividades durante 3 días, de viernes a domingo. Pero bueno, en esta ocasión, debido al coronavirus, no lo pudimos hacer, así que esperamos que eso, luego de que pase esta pandemia, podamos retomar y estas actividades culturales que llevamos a cabo en nuestra ciudad. La tercera fecha donde se reúne la red es el 25 de julio, que corresponde al Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, Africana y de la Diáspora, y se realiza en la ciudad de Córdoba y también en el Valle de Punilla. Allí Mesa Afro Córdoba y también los afrodescendientes del Valle de Punilla trabajan incansablemente durante un fin de semana realizando diferentes propuestas, que por supuesto todos los integrantes de la red también colaboran. Y la verdad es que este encuentro es muy especial porque hace referencia a las mujeres negras, y ahí congrega a mujeres no solo de este país, sino también mujeres que han venido de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú,
Por lo tanto, este encuentro que va creciendo a lo largo de los años es cada vez más inmenso, más fraterno, más amoroso. Y realmente muy interesante para conocer la realidad de las mujeres negras. Por último, otra de las fechas en las cuales se reúne la red es una de las también más importantes, porque se conmemora el Día de los Afroargentinos y Afroargentinas y de la cultura afro en nuestro país, que se sancionó el 8 de noviembre del año 2013 en homenaje a María Remedios del Valle, que es proclamada la Madre de la Patria. Esta reunión se lleva a cabo en la ciudad de Vita, en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y está a cargo de la Asociación Misibamba. Estos encuentros anuales generan un intenso trabajo para todas las organizaciones de la red, ya que a pesar de no contar con recursos económicos, se hace un gran esfuerzo para generar propuestas que reivindiquen nuestras raíces culturales. De esta manera llevamos a cabo charlas, conferencias, seminarios, talleres, sobre todo que aborden diferentes problemáticas, por ejemplo, el racismo, la discriminación, los estereotipos y prejuicios raciales, el feminismo negro, también que tenga que ver con la literatura afroargentina, derechos humanos, entre otros. Estas acciones son de gran importancia, ya que generan hacia adentro de la red una solidaridad e identidad que profundiza y sobre todo fortalece los vínculos afectivos y familiares. Y por el otro lado, también hacia afuera, conduce a pensar la conformación de la identidad latinoamericana y al mismo tiempo la necesidad de aunar esfuerzos para defender y luchar sobre todo por los derechos a aquellas personas que se le ha vulnerado, sobre todo por el color de piel. ¿Podrías enumerar algunos de los aportes que te parezcan significativos de la Casa de la Cultura, tanto en Santa Fe como en la región? En cuanto a los aportes de la Casa, la verdad es que son innumerables. Como hoy decía, las actividades que genera esta institución, imagínense que durante 32 años y de manera ininterrumpida, esta institución generó un montón de propuestas hacia la comunidad, hacia nuestra sociedad. Pensar, aunque sea solamente en el material bibliográfico, en las publicaciones que ha realizado la casa, audiovisuales, ¿no? Han participado en documentales, en películas, obras de teatro, la cantidad de charlas que se ha generado en nuestro país y también en el exterior, embajadores que han asistido a Barrio Roma para conocer el trabajo de esta organización, también organismos internacionales, así como estuvo el año pasado la ONU conociendo el trabajo de la Casa y de la red. También pensemos que la Casa colaboró junto a otras instituciones africanas y de afrodescendientes, así como el INDEC y la Universidad Nacional del 3 de Febrero, en la prueba piloto de autopercepción de afrodescendientes. Es decir, recién en el año 2005 se hizo una prueba para conocer una aproximación, ¿no?, de cuántas afrodescendientes se autoperciben, y que justamente eso iba a ser un antecedente para integrar después la pregunta en el censo del 2010 sobre los afrodescendientes. Es decir, imagínense todo el tiempo que tuvimos que esperar para este reconocimiento y también todas las actividades que faltan y todos los desafíos que tenemos por delante, que es un montón. Y sobre todo teniendo en cuenta cuando no hay políticas públicas desde el Estado con una mirada étnica, cultural e intercultural mucho más amplia, que abarque a estos sectores que han sido silenciados y negados a lo largo de la historia de nuestro país. ¿Por qué se piensa que no hay afroargentines? Bueno, la verdad es que esta pregunta me parece sumamente interesante, necesaria y que nos debemos dar hacia el interior de las instituciones educativas, ¿no? La escuela, la universidad, los institutos terciarios, también en el Estado, sí, porque hace
mucho tiempo que se sigue negando la presencia y el aporte de las comunidades afrodescendientes. Para eso tenemos que ir sí o sí a la historia argentina, ¿no? Es cuando a fines del siglo XIX, en el proceso de construcción del Estado Nacional argentino, se intenta crear una nación basada en el blanqueamiento, principalmente los sectores populares bajo la primacía de las élites dirigentes americanas. Pensemos que en ese momento la Argentina y América Latina se estaba insertando al mercado mundial capitalista como productoras de bienes primarios. Entonces esa élite también buscaba crear esta nación basada en una mirada occidental, europea, clasista, racista, sumamente patriarcal, ¿no? Justamente porque el Estado argentino es un Estado heredado de España y Portugal. Muy bien lo explica Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Catherine Walsh, también Zulma Palermo, Rita Segato, ¿no? Lo que se busca es una etnoclase, un Estado similar e imitar a los estados europeos. Y esta visión justamente actuó como reduccionista frente a la diferenciación social y al mestizaje cultural que atravesó América Latina desde la llegada de los españoles y portugueses al continente. El proyecto modernizador de ese momento, que estaba impulsado por esa élite, buscaba construir ese Estado nacional basado en una concepción de que en la Argentina solo existía una población homogénea y representada por inmigrantes europeos y por otro lado por pequeños porcentajes de población indígena. Y este imaginario, que se inició por supuesto con la conquista española y portuguesa a fines del siglo XV, se profundizó a fines del siglo XIX y construyó y también contribuyó, mejor dicho, a crear el mito de que en la Argentina no hay negros, y esto trajo aparejado como consecuencia la invisibilización y el ocultamiento de los afrodescendientes en la cultura argentina. ¿Podrías dar algún ejemplo en el que la sociedad muestra a través del racismo rasgos de la subjetividad colonial? Sin embargo, los hechos racistas que se hacen visibles en los medios de comunicación es cuando se realizan ataques violentos sufridos a una persona, ¿no? Como un caso aislado. Y pensemos que en nuestro país y también en América Latina el racismo no solo afecta a los pueblos indígenas y afrodescendientes, ¿no? Sino también a aquellas personas mestizas, si se quiere, o menos blancas que los sectores dominantes, los cuales por el color de piel se le niega la posibilidad de vivir de otra manera, ¿no? De tener acceso a los derechos fundamentales, tanto como el trabajo, la salud y educación. Hace poco un ex concejal de Córdoba dijo que esperaba que el coronavirus realice una limpieza étnica, que con 5 o 6 millones de negros menos este país arranca. Realmente espantoso, absolutamente repudiable, pero ese pensamiento no es ajeno, tiene que ver con nuestra sociedad. Siempre se critica a aquellos que reciben un subsidio, a aquellos que reciben una ayuda para comer, para ir a la escuela, para vivir al menos un poquito mejor. También recuerdo el caso de Brian el año pasado, del chico que fue presidente de mesa en las elecciones. La cantidad de memes que se viralizaron por este chico, ¿no? Cómo un chico que porta gorra, que se viste de otro modo, puede estar en una mesa electoral, ¿no? ¿Cuál es el lugar asignado para él? Y realmente fue un debate que se dio en ese momento, pero creo que nos debemos como sociedad, porque realmente el racismo afecta la autoestima, la autopercepción, genera discriminación, genera realmente es muy doloroso para aquellos que lo sufren. También pensemos que en nuestro país un presidente dijo que nosotros descendemos de los europeos, ¿no? Entonces, fíjense que este debate también tiene que ser histórico y ético, porque tenemos un compromiso y una responsabilidad con aquellos a los que no se les permite vivir de otro modo, a los que no se les permite vivir bien, no se les permite ser diferentes,
tener otras formas de entender y de comprender este mundo. Alguna vez lo escuché a Enrique Dussel diciendo que se podría generar un cambio profundo en las estructuras de la subjetividad colonial si se cambiaran los contenidos de estudios en los distintos niveles educativos. ¿Se puede hacer esto en la provincia? Vos, como docente, ¿intentás trabajarlo dentro de las aulas? Yo coincido con Enrique Dussel. Es más, es de mis militantes académicos favoritos. Creo tan necesaria su lectura y el análisis de sus aportes para pensar otra América, una América más cercana, que dé cuenta de nuestro paisaje cultural, al que hacía referencia otro gran intelectual y filósofo argentino, Rodolfo Kusch. Dussel, siempre recuerdo cuando Dussel decía que esos saberes que no fueron tenidos en cuenta, que no se enseñaron, que se negaron, se borraron, nadie iba a poder enseñar esa otra historia, porque justamente nuestra formación es colonialista. La universidad, los institutos terciarios, todavía siguen anclados a una perspectiva occidental, a un esquema racista y patriarcal. Creo, al igual que Dussel, que si un gobierno quiere cambiar el país, debe transformar la interpretación del mundo de la juventud, que serán ellos los que lleven adelante los cambios de esta sociedad. Y para eso hay que modificar los programas escolares, no solo de las escuelas, sino también de las universidades y de los institutos de formación docente. ¿Qué enseñamos hasta el momento? ¿Qué relatos y componentes culturales seleccionamos y también invisibilizamos para hablar de nuestro pasado? Hay que discutir qué se enseña, ese contenido. Los alumnos y las alumnas no se sienten identificados con los que enseñamos. ¿Cómo van a preguntarse por su identidad, por su historia, si solo se habla de la historia europea? Incluso sus periodizaciones. ¿No hay otros tiempos, otros espacios, otros que propusieron otras formas de vida, otras formas de vincularnos, de relacionarnos con la naturaleza, con el lugar en el que vivimos? Hay tantos siglos de historia en esta tierra de la Via Yala que tenemos que comenzar justamente a profundizarla. Y creo que el camino es la interculturalidad, el estar con aquellos que imaginan un nuevo proyecto de sociedad que tiene que ver con otras formas de saber, de ser, de pensar, incluso de sentir y de vivir. Yo trato en la escuela de incorporar esos otros saberes y experiencias y conocimientos que provienen de nuestro territorio, ¿no? De esta América tan diversa y tan rica, que tiene mucho para decir, mucho para hablar, para contar, pero es muy difícil. Es muy difícil para los docentes porque pensemos que nos atraviesa la escuela sarmentina, ¿no? Esa escuela que surgió a fines del siglo XIX y que más allá de que la ley 1420 que estableció la educación común, laica, gratuita y obligatoria fue muy importante para la época, la preocupación de Sarmiento en ese momento era construir un Estado nacional con las mismas características que los estados europeos. Ese Estado, como dije anteriormente, debía constituirse como blanco, occidental, clasista, moderno. Por lo tanto, a pesar de la diversidad étnica y cultural que caracterizaba a nuestro reciente país, Sarmiento, sin desconocer esa heterogeneidad de lenguaje, de subjetividades, colores, paisajes que habitaban este territorio, insistió en la necesidad de blanquearlo, y justamente fue a través de la instrucción. Adriana Puigros lo explica muy bien en sus trabajos. Dice: Sarmiento rechazaba la herencia hispánica y propugnaba la europeización de la cultura. La escuela fue primordial para construir una nueva sociedad que debía ser civilizada, ilustrada y en el cual los sectores populares tenían que dejar de ser atrasados, salvajes, primitivos, bárbaros, para convertirse en sujetos educables, a pesar de que Sarmiento también mencionaba que entre ellos había quienes eran ineducables. Sarmiento insistió en borrar las costumbres, los hábitos, las lenguas, los saberes, las conductas, incluso las formas de organización social y económica que estaban hasta ese momento, ¿no? Había que convertir esta reciente Argentina, digo reciente en cuanto a este Estado que se iniciaba, ¿no? Este Estado nacional debía ser una nación
homogénea, letrada, ¿no? Y él lo explica muy bien en su libro El Facundo, que justamente civilización y barbarie se constituyó en el eje que articuló la escuela del siglo XIX, y que a pesar de los intensos cambios y transformaciones de nuestra sociedad, este discurso, no hay nadie que me lo pueda negar, sigue impregnado en las aulas y en las instituciones educativas. La enseñanza de la historia también fue clave para forjar esa identidad nacional, ¿no? La clase dirigente se encargó de destacar a ciertos hombres, considerados a partir de ese momento como héroes de la patria, bueno, Manuel Belgrano, José de San Martín, que justamente nadie duda de eso, pero también se borró y endemonió a otros, sin mencionar que las mujeres para este sector no formaban parte del relato histórico, ¿no? Así como Juana Zurduy, María Remedios del Valle y tantas otras mujeres que debieron esperar algunas hasta el siglo XXI para que se las reconozca por su compromiso político y social. El miedo a ser considerados inferiores, como señala Rodolfo Kusch, fue la preocupación de ese sector elitista que se aferró y constituyó un discurso occidental, silenciando las otras miradas y relatos que se hacían presentes en nuestro país. Esto implicó la negación y el olvido de un pasado argentino, indígena y afrodescendiente, y de este modo estos grupos continuaron anclados a la exclusión, el sometimiento, la discriminación y también la dominación. Por eso, como hoy decía que Dussel exige esto, ¿no? De pensarnos desde la otredad, reconociendo la multiplicidad de subjetividades y cuerpos que habitan esta América, nuestra América, y para eso debemos revisar y replantearnos los saberes y los ritos instituidos que están aceptados y que no se cuestionan en la escuela, ¿no? Hay que incorporar otros saberes y conocimientos que provengan sobre todo de aquellos paisajes invisibilizados, de aquellas voces silenciadas. El mismo Dussel dice, necesitamos, o mejor dicho, debemos generar una descolonización epistemológica, debemos descolonizar la ciencia, tenemos que honrar a nuestros pueblos, querer a nuestra tierra, querer a todos aquellos que vienen de hace muchos siglos y que esa historia también es parte de nuestra historia. ¿Cuándo está el mundo al revés para vos? Qué buena pregunta y qué acertada frase para explicar lo que vivimos en este momento, ¿no? El mundo está al revés hace tiempo. Y el mundo también está al revés cuando no se reconocen las diferencias, cuando se discrimina por el color de piel, por el lugar donde vivís, por la forma en la que te expresás. Cuando las personas también se conforman con esta sociedad, la aceptan tal como es y no se movilizan para transformarla o para generar proyectos alternativos que nos permitan vivir mejor a todos y a todas, sin distinción de clase, de etnia y de género. Y sobre todo el mundo va a seguir al revés, si vos que estás del otro lado no te propones ser un mejor humano.